Hola, soy Cristian Vilán y en el día de hoy os voy a hablar sobre dos cosas. Lo primero hablaré sobre Lope de Vega, contaré un poco su biografía y su obra, y luego hablaré sobre uno de sus poemas y además lo explicaré. Bien, Lope de Vega Carpio fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español y además es uno de los autores más prolíficos de la literatura universal debido a su extensa obra. Lope de Vega nace el 25 de noviembre en Madrid en 1562. Durante su niñez estuvo un tiempo viviendo en Sevilla, pero posteriormente volvió para estudiar en una escuela de jesuitas en Madrid. La formación que adquirió en esta escuela le permitió dominar las lenguas clásicas y también le abrió puertas a universidades como la de Alcalá de Henares y la de Salamanca. Durante su juventud se enamoró de una chica llamada Elena Orocio, una chica que por aquel entonces estaba casada y a la que también podemos encontrar en numerosos poemas con el nombre de Filis. Bien, esta chica posteriormente se divorció y luego se volvió a casar con otro hombre conocido de la época. Fue este hecho lo que le dolió tanto a Lope y fue entonces cuando comenzó a publicar información difamatoria sobre la chica y su familia, y por ese motivo fue desterrado de Castilla. Lope después se casa con una mujer, Isabel de Urbina, y esta falleció en 1585. Fue a partir de entonces cuando la vida de Lope de Vega se convirtió en una vida amorosa y sentimental muy movida y muy agitada, porque tuvo muchísimos romances con muchas mujeres. Curiosamente, en 1614, Lope se proclama sacerdote, pero aún así siguió manteniendo relaciones amorosas con mujeres conocidas de la época. Lope de Vega fue un autor muy activo y muy dinámico. De hecho, también se le conocía con el apelativo de El Fénix de los Ingenios. De su obra, que es muy extensa, la que más ha destacado en nuestra historia literaria es la teatral, debido a que Lope de Vega reinventó, renovó el teatro español y además porque promovió nuevas reglas que se siguen manteniendo en nuestra literatura. Finalmente falleció en 1635 en Madrid a sus 73 años. Lope, como he mencionado anteriormente, es una de las personalidades más conocidas en nuestra historia literaria debido a su extensa obra. Además de escribir género literario, teatral, también escribió otros tipos de géneros, ya que en aquella época era muy común que los escritores cultivaran varios géneros literarios. Entonces, en cuanto a la narrativa, podemos destacar La Arcadia, su primera novela, después La Filomena y la Circe, una novela de influencia italiana, y también La Dorotea, una novela parecida a La Celestina en cuanto a tendencia humorística y cómica. En cuanto a la poesía, podemos destacar que ha escrito poemas extensos, como por ejemplo La Hermosura de Angélica, y también ha escrito poemas cortos, como por ejemplo Rimas Sacras. Y por último, y más importante, destacamos su obra teatral. En este género fue donde Lope más destacó y también donde se consagró como una de las figuras más importantes de su época. Lope fue el que escribió la obra El arte nuevo de hacer comedias, una obra donde establecía nuevas reglas y bases que rompían totalmente con las reglas prefijadas por los autores clásicos. También inventó un nuevo subgénero teatral, la tragicomedia, una combinación entre comedia y tragedia. Y también cabe destacar que sus temas favoritos, los temas principales que aparecen en sus obras, son el amor y el honor. Bien, ahora cambiando totalmente de tema, hablaré sobre uno de sus poemas, Bien puedo yo pintar una hermosura, y que dice lo siguiente. Bien puedo yo pintar una hermosura y de otras 5 retratar a Helena, pues a Filis también, siendo morena, Ángel Lope llamó de nieve pura. Bien puedo yo fingir una escultura, que disculpe mi amor y en dulce vena, convertir a Filén en Filomena, brillando claros en la sombra escura. Mas puede ser que algún lector extrañe estas musas de amor hiperboleas, y viéndola después se desengañe.
Pues si ha de hallar algunas partes feas, Juana, no quiera Dios que a nadie engañe, basta que para mí tan linda sea. Este poema ha sido publicado en 1634 en su poemario Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Una obra con una gran cantidad de poemas, con una gran variedad de estilo y de métrica, pero que todos ellos responden a única unidad estructural. El nombre de Tomé de Burguillos, que aparece en el título, realmente es un heterónimo de Lope de Vega, que se presenta como el autor de estas rimas. En total hay unos 179 poemas, la gran mayoría de ellos son sonetos, y además, como menciona el título, el poemario en sí está dividido en dos partes. En la primera parte tenemos las rimas humanas, que son los poemas de tema profano, y luego tenemos las rimas divinas, que son 11 poemas de tema religioso. En cuanto al tema, cabe destacar que este poema está dedicado a Juana Guardó, una de las amantes de Lope de Vega, y que además el autor no la pinta demasiado bella para no mentirle al lector, al igual que lo hacían los escritores, escultores y pintores de esa época, el Renacimiento. El estilo de Lope de Vega era diferente a la de los autores de esa época, ya que para Lope de Vega la poesía era expresión de vida y no tan solo creación estética. Por ello también se deduce que la poesía de Lope de Vega era más fresca y popularizante que, por ejemplo, la de Góngora o la de Quevedo. En cuanto a la estructura externa, el poema, como ya he mencionado anteriormente, es un soneto y cumple todos los requisitos que tiene este. Tiene un total de 14 versos, divididos en dos partes, que son dos cuartetos, dos tercetos en este orden. Todos los versos tienen 11 sílabas. Todos ellos riman consonantemente siguiendo esta estructura. A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. En los tercetos la rima es par con par, impares con impares. Y ahora en cuanto a la estructura interna, el poema se puede dividir en tres partes. La primera parte o la introducción es el primer cuarteto. El nudo o la segunda parte sería el segundo cuarteto. Y por último, la conclusión, el desenlace, son los dos últimos tercetos. Entonces, en la primera parte, lo que hace Lope es recoger lo mejor de 5 mujeres para pues, después pintar a su amada, a su mujer ideal, a la que llama Helena o también Filis. Filis es un personaje de la mitología griega. Luego en la segunda parte, en el nudo, Lope nos sigue mostrando cómo su amada es muy bella y además también menciona que ha sido capaz de encontrar belleza incluso en los lugares donde no las hay. Y por último, la tercera parte, el desenlace conclusión, es donde Lope de Vega, el autor, nos explica realmente lo que ha querido decir anteriormente en los otros dos cuartetos. En el primer terceto, Lope nos explica que realmente lo que ha mencionado anteriormente es una exageración, es una hipérbole, y que si alguna vez en la vida real algún lector encuentra a su amada, verá que realmente no es tan bella como él menciona. Y por último, para mí el verso más importante, el último verso de todo el poema, es donde Lope se manifiesta en contra de la idealización de la amada que existía entonces en el Renacimiento, ya que Lope muchas veces decía, basta que para el amado ella sea linda. Luego, en cuanto a las figuras literarias que he podido encontrar, podemos observar que hay una repetición en el verso 1 y en el verso 5, el comienzo de los cuartetos, donde se repite la estructura morfológica. Luego en el verso número 4 también podemos encontrar un hiperbatón. En ese mismo verso también hay una antítesis, donde podemos ver que Lope de Vega menciona a Filis, que es morena, pero aún así él la llama como ángel de nieve pura. Y también por último, para mí yo he visto que el poema en sí es una antítesis, ya que en los dos primeros cuartetos menciona que realmente la mujer es muy bella y luego dice que realmente no lo es, que solo ha estado exagerando. Para concluir, la vida de Lope ha sido muy movida
y gracias a sus poemas podemos saber cómo ha sido su experiencia y su vida. Muchas gracias.